Bueno, antes de comenzar, un par de agradecimientos para nuestros compañeros. La semana pasada nos llegó una carta, como pueden ver, desde Canadá, desde el área de Ontario, con muchas firmas en el reverso del grupo, quienes se juntan cuando pueden. Creo que ahora mismo el señor Dogford los puso bajo arresto domiciliario. No solo nuestros hermanos, claro, sino todo Ontario. Así que, qué bueno recibirla. Muchas gracias, en verdad. Se aprecia mucho. Muy alentador. La semana anterior nos llegó otra carta de una dama. Tiene ositos. La razón es que es de una dama de Kansas City. Así que, muchas gracias por las cartas. Siempre se aprecia mucho. Bueno, hermanos, recientemente guardamos la Pascua, como recordarán. Ojalá, y mientras lo hacíamos, observamos los símbolos del Nuevo Testamento del vino, que claramente representa la sangre derramada de Jesús por el perdón de nuestros pecados, y claro que el pan. La Pascua del pan partido, el cual dije que representa el cuerpo de Jesús, partido para nuestra sanación física. Y ese ha sido el punto de vista tradicional de las iglesias de Dios por un tiempo muy, muy largo. Sin embargo, ese entendimiento en particular de que el pan representa el cuerpo partido de Jesús, partido por nuestra sanación física, ha estado bajo ataque por algunas décadas. Y si no bajo ataque literal, ha estado como desvaneciéndose en el fondo. Y a día de hoy, muchas de las iglesias de Dios enseñan que el pan partido representa, en un sentido muy vago, la dispersada iglesia de Dios. No estoy seguro de terminar de entender eso. Personalmente creo que es bastante insultante para Jesucristo. Él dio su cuerpo para ser azotado, golpeado, herido, para colgar desnudo en una cruz, en una estaca, sangrando, adolorido, agonizando, sufriendo. Ese es su cuerpo. Y de alguna forma ahora eso significa la iglesia dispersada. Yo estaría ofendido si fuera Jesucristo. Pero la cuestión de la sanación, el tema de la sanación, no aparece muy seguido, encuentro yo, al menos entre el pueblo de Dios. En todas mis décadas en la iglesia de Dios, he oído solo 2 mensajes sobre el tema de la sanación divina. Solo 2. Y uno de esos, de hecho, explicaba por qué Dios no sana. Así que, un mensaje sobre el valor positivo de Dios como tu sanador y otro diciendo todo lo contrario. Así que esa es la totalidad de mi experiencia en la iglesia de Dios. Y aún así, uno pensaría, si solamente abres la Biblia, ¿no? Si solo abres la Biblia, teniendo en cuenta lo que dice la Biblia, uno pensaría que el tema de la sanación es relativamente sencillo y directo. Cuando tuvimos la Pascua y vimos los símbolos del vino y especialmente el pan, hubo un par de escrituras que leímos entonces y que leeré ahora otra vez mientras seguimos. Una está en Santiago capítulo 5. Vamos allá, Santiago capítulo 5. Leeremos los versículos 14 y 15. Así que Santiago era medio hermano del Señor, misma madre, distinto padre, por supuesto, pero se pensaría que Santiago sabe una cosa o dos sobre vivir prácticamente. Después de todo, creció con Jesucristo y así. Continuando en versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Muy bien. ¿Está alguno? Quien sea enfermo entre vosotros, no importa quién. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, si es su voluntad, y el Señor lo levantará. ¿Te diste cuenta de la deliberada adición? Esa expresión, si es su voluntad, será importante luego, pero no existe en la Escritura. Dice versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Y la palabra griega salvar puede y a veces es traducida como sanar. En otras palabras, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y etcétera. Así que ahora tomas el libro de Santiago, lo lees y dice, cualquiera esté enfermo, quien sea, en dado caso bien, llamen a los ancianos, orarán sobre ti, te ungirán con aceite, y la oración de fe, sanará al enfermo. Ahora, si nunca has ido a una iglesia,
y te has mezclado con no creyentes de la iglesia, de los cuales hay muchos. Y simplemente ha pasado un día en que has leído tu Biblia, llegas a este pasaje y piensas, oh, muy bien, si alguno está enfermo, solo llamas a los ancianos y ellos oran por ti y estás sanado. Bastante simple. Y quizá te lo creas, porque eso dice, después de todo, ¿no? Es bastante improbable, quizá imagines, que Santiago se está inventando esto para impresionar al lector, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, así que solo seguiré la corriente. Pero claro que para cuando lleves un tiempo en la iglesia y hayas oído todas las historias de poca fe y etcétera, ya no crees en lo que la palabra de Dios declara llanamente. Vamos a Marcos 16, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el cual también leímos muy cerca a la Pascua. Son solo algunos pasajes hablando sobre sanar. Este de aquí, si Santiago está contradiciendo el resto de la Biblia, tienes que asumir que si Santiago dice, quien sea que esté enfermo, llame a los ancianos, hecho. Si decides hacerlo, entonces, hecho. Pero en Marcos 16, quizá no te guste el libro de Santiago. Parece que a Martín Lutero no le gustaba. Creo que lo llamó una pistola de paja. La quería sacar de las Escrituras. No le gustaba para nada. Pero bueno, sigue en la Biblia. Marcos 16, versículos 14 al 20. Inmediatamente luego de la resurrección de Jesús, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. No es raro entre los discípulos. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y morirán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se recuperarán. Muy bien. Eso suena bastante simple. Este es el pedido para los discípulos. Ahora, por supuesto que ya lo hacían. Pedro en un lugar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, etc. Los discípulos habían estado en pares de 2 a veces. Habían echado demonios y sanado al enfermo. Habían predicado el Evangelio. Así que Jesús simplemente dijo, muchachos, sigan. Continúen haciendo estas obras. Terminemos entonces en versos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra, el mensaje, con las señales que la seguían. ¿Hay algún límite de tiempo visible aquí? ¿Dice que solo será por 10 años y luego expirará? ¿Hay una fecha de caducidad para hablar otras lenguas o echar demonios? ¿Llegas hasta 50 después de Cristo y todo para? ¿Esto no aplica hoy? Bueno, cuestionemos la primera parte. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Eso se detuvo? Eres una de esas personas que dice, bueno, fue solo temporal. El Evangelio fue predicado hasta el año 100. Y luego cuando el último apóstol murió, apóstol Juan, el Evangelio ya no se predicó más. Y demonios ya no se echaron fuera. Y las manos ya no fueron puestas. O aceptamos que, bueno, parece ser que esto es lo que harán, chicos. Yo voy a regresar al cielo y por mientras para allá van. Prediquen, echen demonios fuera y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Porque eso es lo que se entiende si lees las Escrituras, ¿no? Ahora, no vemos mucha sanidad hoy en día. Creo que es necesario decirlo. Y creo que en parte, en realidad en una gran parte, eso es probablemente a causa de una falta de fe en la sanación. Y nosotros sabemos, mirando en otros pasajes, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír,
y oír y oír la palabra de Dios. Y si no escuchas la palabra de Dios, no vas a recibir fe, no vas a fortalecer tu fe. Y si no recibes o escuchas la palabra de Dios sobre sanar, entonces no vas a fortalecer tu fe, porque la fe viene de oír, y oír es por la palabra de Dios, dice así en Romanos capítulo 10. Un problema asociado, el cual contribuye a una falta de fe, aparte de no escuchar en absoluto, lo cual es bastante común. Un problema asociado es que lo que sí escuchas resulta ser usualmente impreciso, y lo que sueles obtener son enseñanzas falsas, debo decir, incluso entre las iglesias de Dios, una de las cuales no es el tema de hoy, pero muy usualmente, si vas al ministerio de una iglesia de Dios, o cualquier ministerio en este caso, y dices, por favor, oren por mi sanación, ellos bien podrían hacerlo, pero usualmente añadirán la frase, querido Dios, sana al hermano fulano, si es tu voluntad. Por favor, sana, si es tu voluntad. No hay ninguna escritura que diga, así es como oramos, si es tu voluntad. De hecho, eso destruye la fe, porque realmente no sabes. No sé si es la voluntad de Dios sanarme a mí de este problema en específico, así que no puedo tener fe para creer porque no tengo ni una idea. Y el ministerio me ha dicho que cada vez que ore por alguien por sanidad, siempre debo añadir la frase, si es tu voluntad. Bueno, quizás suene religioso, probablemente es religioso, pero no es bíblico, no es divino y no tiene nada que ver con la fe. Pero ese no es el tema de hoy. A veces encontrarás que ciertas escrituras son sacadas de contexto o citadas equivocadamente o definitivamente aplicadas erróneamente, hecho que tiene como objetivo reducir la fe de las personas, disminuir su habilidad para creer, porque están escuchando en una iglesia o ministros citar las escrituras, pero las escrituras suenan algo negativas. ¿No ayudan mucho? Bastante malas, de hecho. La escritura que me está diciendo sugiere que probablemente no me voy a sanar. De hecho, definitivamente no me voy a sanar. Así que ahora creo que seguiré enfermo, lo cual no es lo mejor. Y recordé esto las últimas semanas, cuando me encontré con el sitio web de una iglesia de Dios y estaba leyendo algunas de las cosas allí y lo están haciendo otra vez, o debería decir, lo siguen haciendo. Están tomando un pasaje en particular fuera de contexto y haciéndolo decir algo que no dice, cuyo efecto reduce y debilita la fe de las personas en Dios para sanarlos. Así que encuentro eso bastante lamentable, porque la manera en que explican la escritura a la que estamos mirando hoy, básicamente dicen que Dios te envía enfermedad a ti. ¿De verdad? Así que o Dios envía enfermedad, o sabe que estás enfermo y se niega a sanarte. Bueno, eso es alentador, ¿no? Dios se niega a sanarme porque Dios sabe con su gran sabiduría que es mejor para mí estar enfermo y débil y medio muerto que estar saludable y bien. Porque Dios sabe que espiritualmente será mejor para mí soportar esta enfermedad y debilidad. Me enseñará grandes lecciones espirituales y esa es la razón por la que Dios me deja estar enfermo y débil y casi muerto. Eso no es bíblico. Puede ser una excusa casi creíble por no ver la sanación que esperarías, pero no es bíblico. Necesitamos basar nuestras creencias en las Escrituras, no en nuestras opiniones expertas. Habiendo vivido por 70, 80 o 90 años, aún no sabemos nada. Incluso el príncipe Felipe, quien murió ayer a los 99, casi 100, él sabía casi nada, porque 100 años de vida es casi nada. Pero la palabra de Dios es de un ser que lo sabe todo. Así que deberíamos poner nuestra confianza en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que nosotros pensamos con nuestra brillante creatividad sin fe. Veamos 2 de Corintios capítulo 12. Busquemos este pasaje que es bastante erróneamente aplicado, incluso entre las iglesias de Dios. Así que 2 Corintios 12. Voy a leer los versos 7 al 10, si en algún momento llego allí. 2 Corintios 12. Tengo un marcapáginas, debería haber ido ahí directamente. 2 Corintios 12, versículos 7 al 10.
Pablo estaba hablando sobre sus experiencias siendo un apóstol, las dificultades por las que había pasado. Así que nosotros continuamos la historia, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee o me golpee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis dolencias, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, me gozo en las dolencias, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a analizar eso sobre la marcha, pero ese es el pasaje. Lo que usualmente se enseña sobre esto es que sí, a Pablo le fue dado un aguijón en la carne, el cual es enfermedad y padecimiento, y Dios se lo dio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, espera un segundo. ¿Es eso en verdad lo que vemos aquí? ¿El aguijón es enfermedad, afección y padecimiento? ¿Signo de interrogación? ¿Acaso Dios se negó a sanar a Pablo? Porque eso se enseña. Y bueno, Pablo pidió y Dios dijo, no, claramente. Y claramente la implicación es, bueno, si Dios no sana al hombre santo de Dios, el apóstol Pablo, ¿qué chance tienes tú de ser sanado? Porque tú no le llegas ni a los talones a él, ¿no? Y por supuesto, como algunos dicen, es Dios quien lo envió. Dios le envió la enfermedad a Pablo para mantenerlo humilde. Y tal vez por eso Dios te dejó enfermo para mantenerte espiritualmente humilde. Bueno, ¿qué es el aguijón de la carne? Vamos a responder eso antes que nada. ¿Qué es el aguijón en la carne de Pablo? Bueno, entenderás, por supuesto, que no es literal. Creo que tenemos una imagen, un tipo dibujado para enseñarte. Ahí está, hay un caballero con una espina en su carne, en este caso una espina en su costado. Bueno, eso por supuesto es literal. ¿Alguien creyó que el aguijón en la carne de Pablo era un literal aguijón? Si fuera un aguijón, ¿qué habría hecho Pablo? ¿Conseguir unas pinzas y jalarla hasta que saliera? Así que obviamente no es literal. El aguijón no es literal porque no es un aguijón en la carne. La traducción Las Buenas Noticias dice... Y cito, me fue dado un doloroso malestar físico. ¿Eso es traducción? No, no es traducción. Es un aguijón en la carne. Es la traducción del griego. No malestar físico. Esa es una interpretación. Es una interpretación sesgada. Esa no es una traducción. Varias personas en el transcurso de los cientos de años han tratado de explicar qué significa el aguijón en la carne de Pablo. Muy bien, aquí hay algunas explicaciones. Claramente una forma de hablar. Un grupo de personas dice que era un severo tartamudeo. Porque dice un par de capítulos atrás que Pablo era de palabra menospreciable. Oh, tartamudeo. Terrible, vergonzoso. No se podía comunicar bien, así que el aguijón en la carne de Pablo era un terrible tartamudeo. Bueno, ¿es correcto o está mal? Otros dicen que era epilepsia. Pablo tuvo un problema con epilepsia porque, ya sabes, después de todo el camino hasta Damasco cayó al piso. Ataque epiléptico. Eso fue. Otros dicen, no, era una enfermedad de la vista. Es bastante obvio, mirando todas las escrituras aquí y allá y malinterpretándolas, que Pablo tuvo un terrible problema con una enfermedad de la vista. Sus ojos se gritaban, pues, chorreando por sus mejillas mientras hablaba. Claro, y se llama oftalmia, si lo buscas luego. Algunos dicen que son probablemente las más populares, que el aguijón en la carne era un padecimiento físico llamado enfermedad de la vista. Otros dicen que era migraña. Pablo tuvo problemas eternos con la migraña. Pasó toda su vida tragando tabletas de Tylenol o aspirina para soportar esas terribles migrañas. Otros dicen que era bastante común que los misioneros en esos días e incluso ahora sufrieran de malaria. Los muerden los mosquitos
enfermos y se debilitan y les da fiebre, y Pablo sufrió de repetitiva malaria. Otros dicen que no tuvo nada que ver con la carne física, que fue un problema con homosexualidad reprimida. No había ninguna mujer cerca de Pablo, solo otros hombres, Tito y Timoteo y Lucas. Así que Pablo era un homosexual reprimido. Ese fue el problema en su carne. Yo una vez dije, no, lujuria carnal. Eso fue lo que yo crecí entendiendo en mi escuela católica. Teníamos clases bíblicas y cuando leímos esta parte aquí, oh, sí, el aguijón en la carne de Pablo fue su problema con la lujuria. Porque él tenía todas las mujeres a su alrededor y no estaba casado, así que siempre se atrajo a esta mujer o a esa jovencita atractiva, así que trataba de resistir la atracción de su carne, la lujuria. Espera un segundo. ¿De dónde salió eso? ¿Alguna de estas es correcta? Creo que tenemos una lista que podemos poner en la pantalla para mostrarles. Ahí pueden ver. Severos dolores de cabeza y de oídos. Ese fue Tertuliano, quien fue un académico bíblico, autor, escritor hace mucho tiempo, 200 años después de Cristo. Epilepsia, malaria, simplemente los adversarios del mundo que continuamente te hostigan. Tentaciones de la carne, John Calvin. Inflamación del ojo, que también mencionamos. Pensamientos blasfemos, tartamudeo, mala vista en ambos ojos, o mejor dicho, ojos que secretan pus. Y por supuesto, persecución en general. Así que todas estas ideas son relativamente comunes. Pero muchas iglesias de Dios en sus páginas se concentran en la enfermedad física. Y que Dios se niega a sanar a Pablo. Incluso aunque Pablo pide 3 veces a Dios, sáname, sáname, sáname. Dios dice, no, estás mejor enfermo y débil. Esa es la enseñanza que proviene de muchas de estas páginas de las iglesias. No solo en las iglesias de Dios, pero es particularmente decepcionante. Esperarías que las iglesias de Dios hicieran un buen trabajo en interpretar las escrituras fielmente, pero terminan en este extraño lugar. Tienes todas estas ideas y persecuciones, dificultades mundanas, migrañas, lo que sea. Y la iglesia de Dios, o muchas de ellas, dicen enfermedad. Pero nosotros vamos a... Yo no voy a interpretar, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, lo que es un aguijón en la carne. Una de las reglas de estudiar la Biblia es, deja que la Biblia interprete la Biblia. ¿Hay algún otro pasaje en la Escritura donde encontremos expresiones como aguijón en la carne? La respuesta es, de hecho, sí. Eso nos va a dar un buen entendimiento de lo que el aguijón en la carne de Pablo es. Así que vamos a Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Deuteronomio, Josué, Jueces. Y vamos a leer los versículos 1 al 13, al parecer. Al final de la vida de Josué, tiene 100 años y poco más, creo, y hay algunas historias que necesita contar, información. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en edad, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en edad. Creo que tiene unos 102, tal vez. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros, y las arrojará
arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Porque obviamente ellos llegaron 40 años después de abandonar Egipto, y hay personas viviendo allí, los cananeos y toda clase de eos, y poco a poco los han derrotado en la guerra. Eso es lo que Josué está contando en la historia aquí, al final de su ministerio. Versículo 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, no os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os ha dicho. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque probablemente estas naciones y tribus que quedan pueden ser un problema, así que sean cuidadosos, no permitan que eso pase. Versículo 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, y mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que aquí hablando sobre el versículo 13, dice, el pueblo, estas tribus o naciones a su alrededor, estos individuos a su alrededor, serán como lazo, artimañas, azotes en sus costados. Algunas traducciones dicen flagelo en sus costados y espinas en vuestros ojos. Quiero decir, espinas en los ojos es bastante similar a aguijón en la carne. Bueno, creo que espina en tus ojos es un poco más doloroso, ¿no? Pero entendemos al leer esto que eso no es literal. Estas naciones alrededor tuyo no son una espina en tus ojos. No es literal. Ellos no son azotes o flagelos en los costados de tu cuerpo. Es figurativo. Hablas sobre personas, pero personas que van a causarte problemas, quienes se van a oponer a ti, quienes traerán aflicción, te causarán problemas y te causarán sufrimiento y te arriesgarán a alejarte de las cosas de Dios. Así que es bastante evidente en las Escrituras que las espinas en tus ojos y los azotes en tus costados, como el aguijón en la carne de Pablo, son personas problemáticas, personas que te causan problemas. No literal, es figurativo. Eso es obviamente obvio, eso creía yo. Vamos a mirar Números 33. Números 33, leamos versículos 50 al 55, así que Números 33. Vamos a regresar un poco en el tiempo, son los días de Moisés. Así que Números 33 y versículos 50 al 55. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Deshazte de ellos, espántalos, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, o sea, sus altares y lugares de adoración. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Deben ser justos. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Versículo 55.
Pero si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Así que, otra vez, es bastante obvio que no estamos hablando aquí de espinas literales en tus costados o aguijones literales en tus ojos. Es obvio. No necesitas especular sobre lo que las espinas en tus costados son, o los aguijones en tus ojos, o como donde miramos antes, espinas en tus ojos. Es obvio, ya que estamos hablando de personas que van a causarte problemas, que van a, como dice aquí, te hostigarán e irán en tu contra, te van a hacer la vida difícil, se pondrán en tu camino. Así que ya sabes, esta expresión aguijón en la carne, aguijones en los ojos, azotes en los costados, espinas en los ojos, todas estas expresiones significan lo mismo, no son literales. Hablan sobre personas. Y usamos modismos similares hoy en día. Muchas personas hoy en día dirán que fulanito es una piedra en el zapato. Bueno, sí y no. No nos referimos a que fulanito es literalmente una piedra en tu zapato. No estamos hablando sobre nuestro zapato, no estamos hablando sobre una piedra en el zapato. Nos referimos a que son una molestia, se meten en el camino, causan problemas, son difíciles. ¿Los quieres sacar de tu vida? Eso es lo que alguien que es una piedra en el zapato es. Ese es un aguijón en la carne. Regresemos a 2 de Corintios capítulo 12. Así que viendo la Biblia no necesitamos interpretar lo que un aguijón en la carne es. Es bastante obvio lo que es. 2 Corintios 12, leamos el versículo 7 otra vez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, me golpee, para que no me enaltezca sobremanera. Así que, bíblicamente, un aguijón en la carne es una persona o personas causando problemas, causando oposición, causando aflicción, causando dificultades. Eso es lo que un aguijón en la carne significa, no es una enfermedad o padecimiento. Y dice aquí en el versículo 7 que Dios dio este aguijón en la carne a Pablo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Dios que me abofetee. No, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Así que el aguijón de Pablo en la carne dice aquí que fue un mensajero de Satanás enviado para abofetear a Pablo y golpear a Pablo. La traducción, la gran palabra tradujo mensajero como ángelos. En inglés se escribe eso como A-G-G-E-L-O-S, pero lo pronuncias como ángelos. Y es la palabra para ángel. Un ángel es un mensajero. Un ángel puede ser un mensajero para Dios, o un ángel puede ser un mensajero para Satanás, o un ángel en griego puede ser solo un mensajero humano. El contexto te deja saber qué tipo. Aquí dice, un mensajero angelical o ángel de Satanás que fue enviado para abofetear a Pablo y causarle problemas. Así que Pablo está siendo atormentado por un ángel que no vino de Dios, sino que de Satanás. Eso es lo que él dice. De nuevo, no necesitamos especular. No hay evidencias de enfermedad o padecimiento aquí. Pablo, como humano, se encontró con problemas y posición y tormento en todo lugar al que fue. Puede haber sido la persona más atormentada de la tierra. Según lo que sé, ciertamente encontró problemas en toda dirección, en todo momento. Y Él no nos deja especular sobre cómo es su vida. Él nos dice, de hecho, justamente en este pasaje, obviamente no había espacios entre capítulos en el original. Vamos a 2 Corintios 11. Tenemos aquí algunos versículos que nos conducen hasta su mensajero de Satanás. Así que 2 Corintios 11, un tipo de biografía, autobiografía de Pablo sobre cómo era su vida. Y estoy feliz de que fuera su vida y no la mía. Versículo 1 al 4. Ojalá me toleraseis. Los corintios eran algo difíciles de tratar. Eran como el Birmingham
del tiempo antiguo. Era una iglesia difícil en muchas maneras, con separamiento y problemas y doctrinas extrañas. Y una de las cosas que hicieron fue, había mucha hostilidad contra el apóstol Pablo, sospechas sobre el apóstol Pablo. Habían otros supuestos apóstoles alrededor diciendo que Pablo era malvado y que no deberías escuchar a Pablo. Debes escucharnos a nosotros, no a Pablo. Así que ese es el tipo de contexto aquí. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva allá en el jardín de Edén, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, de hecho, está algo preocupado, de cierto modo está bastante preocupado por el destino de los hermanos corintios. ¿Podrían ser engañados? Te casé con Jesucristo, pero no me siento cómodo aquí. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Vas a seguir la corriente. Pablo está bastante preocupado, bastante ansioso. Versículos 13 al 15. Hablando sobre estos otros muchachos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y por supuesto no lo son. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y claramente absolutamente no lo es. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que algunos de estos muchachos que aseguran ser apóstoles son falsos apóstoles. Y de hecho, si Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz, no sería una gran sorpresa si los ministros de Satanás, ¿verdad? Si los ministros de Satanás se transforman a sí mismos en unos ministros justos, pero no lo son. Así que hay muchos problemas en Corintia y de hecho en el mundo de Pablo. Maestros falsos, apóstoles falsos, profetas falsos, hermanos falsos. Continuemos y vamos a versículos 16 al 33. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poco. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Está señalando, en un sentido humano, la tan dura vida que ha llevado. Comparen mi vida con la de estos apóstoles autoproclamados. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. No lo haría usualmente, pero trata de combatir fuego con fuego. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Sarcasmo. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía, de hecho nuestra, de Pablo y sus colegas, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y entonces empieza, ¿son hebreos estos apóstoles falsos, maestros falsos? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Así que 5 veces ha sido golpeado. Ha sido azotado 39 a la vez. 5 veces, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio.
No te subas al mismo barco que Pablo. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el campo, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, no ayuno espiritual, o sea, sin comida, ayuno, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tiene una vida bastante dura. No creo que nadie quiera ocupar su lugar. Naufragios, golpeado con varas, en medio del peligro en campo y ciudad, hermanos falsos, ¿no? Hambre grave, hasta el punto de ayunos. Versículo 23. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no ardo de indignación? Pablo simpatiza y empatiza con todos los hermanos. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi dolencia. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces elige contar un evento en particular del pasado. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos con guardias, con fuerza militar, para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y huyó como cual rata. Bueno, tuvo una vida aventurada el apóstol Pablo. Definitivamente no era aburrido, pero no creo que muchos de nosotros querramos cambiar lugares con Pablo. Pensamos, ¿cómo sobrevive este hombre? Digo, es golpeado yendo a este lado, es golpeado yendo a ese lado. En el campo pasa peligro, en la ciudad pasa peligro. Debe escapar por una ventana en la muralla, en una canasta, bajo la ropa o algo. Digo, este hombre tiene una vida difícil. Es hostigado en todos lados, al parecer. Y yo diría que tantos problemas en la vida de un hombre no es natural. Ese es mi panorama. Es que eso no es normal. Quiero decir, sé que es un apóstol y eran tiempos difíciles en el Imperio Romano, pero tantos problemas, eso es definitivamente sobrenatural. Ese es el tipo de problemas que quizá un espíritu de Satanás podría crear al seguirte de cerca y alimentar multitudes y alborotos y protestas y poner reyes en tu contra. ¿De qué otra forma explicarías tanto hostigamiento en la vida de un hombre? Vamos a 2 de Corintios 12, en versículo 8 ahora. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Así que ha pedido 3 veces. ¿Qué cosa? Bueno, 3 veces he rogado que lo quite de mí. Seguramente el ser espiritual, el mensajero de Satanás, porque ese era el problema. Así que Pablo pide a Dios 3 veces, ¿podrías llevártelo lejos? La traducción Weymouth dice, 3 ocasiones he implorado al Señor que me aparte de él, refiriéndose al demonio, el espíritu, el ángel de Satanás. 3 veces le pidió a Dios que se lo quite, que lo lleve lejos. Y bueno, yo puedo entender a Pablo. Él quería un descanso. Y bueno, él quería suficiente paz y tranquilidad para hacer su trabajo. Él sabe que es un apóstol para los gentiles. Es feliz con eso. Solo quiere continuar su ministerio. Viajar allá, viajar acá, predicar allá, predicar acá. Eso es lo que Pablo quiere hacer. Y es un problema, porque en cada lugar al que va se encuentra con horrible oposición por todos lados. Yo creo que Pablo tal vez pensó, ok, Dios, no me parece bien un poquito de persecución. Puedo ingeniármelas con un poquito de persecución. Son gajes del oficio. Pero estoy aburrido de encontrarme con masiva, intensa oposición a cada lugar al que voy. En el campo tengo problemas, en la ciudad tengo problemas, si voy a las aguas tengo problemas, tengo siempre problemas. Por favor, dame un descanso, deshazte de este espíritu. Pero por lo que puedes ver aquí, no hay nada sobre enfermedades y padecimientos. Ni siquiera es remotamente mencionado.
Continuemos, vamos al versículo 8 otra vez y leamos hasta el 10. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que Él lo quite de mí, y me ha dicho no. Dios no dijo no. Y me ha dicho, bástate mi gracia, mi fuerza, mi gracia para ti, Pablo, porque a mi poder y el poder de Dios es enorme. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis dolencias, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo reposa sobre mí, Pablo, por lo cual me gozo. ¿Sabes qué? Me gozo en las dolencias, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que lo que Jesucristo, el versículo 9 está rojo en mi Biblia, lo que Jesucristo dice es, Pablo, de hecho, mi poder es suficiente para ti. En lugar de recurrir a tu propia limitada habilidad, Pablo, tu propia fuerza física, Pablo, necesitas aprender a apoyarte en la gracia que te puedo dar. Cuando el poder de Cristo reposa en ti, eres poderoso. Muy poderoso, mucho más poderoso para soportar con todas estas situaciones. Y Pablo entonces entendió que sí, es verdad. No debería aquí depender de mi limitada fuerza física. Estoy en una batalla espiritual ahora. Y Jesucristo es mi capitán. Y el Espíritu Santo está conmigo. La gracia de Dios está conmigo. Puedo soportarlo todo apoyándome en Dios. Y eso es lo que Pablo dice aquí en el versículo 10. Me gozo en las dolencias, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Nada sobre enfermedades aquí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque me doy cuenta de lo débil que soy físicamente. No tengo las herramientas, solo soy Pablo. No puedo sobrellevar con todos estos problemas y hostigación. Pero cuando me doy cuenta que el poder de Jesucristo está disponible para mí y trabaja para mí, entonces soy súper fuerte y ningún demonio puede contra mí y Jesucristo en mí. Y eso es lo que Pablo entendió. Pablo se dio cuenta de que puede ser victorioso. Ahora se menciona dolencias un par de veces allí. Versículo 10, me gozo en mis dolencias. Versículo anterior, me gloriaré en mis dolencias. Hay algunas personas que llegan a la conclusión de que dolencias es un sinónimo de enfermedad, padecer. Y no todas las traducciones usan la palabra dolencia. Creo que debilidad es más común. Las versiones English Standard y New American Standard usan debilidad, no dolencias. Dolencias no necesariamente significa enfermedad o padecimiento. De hecho, si miramos a 2 de Corintios, capítulo 10 y 11 y 12 y 13, solo estos 4 capítulos aquí, la palabra griega aparece 13 veces. La palabra griega es astenia. La escribes en inglés como A-S-T-H-E-N-I-A. Astenia. 13 veces aparecen estos 4 capítulos. Significa debilidad. Enfrentémoslo. La mayoría de nosotros, por comparación a un espíritu enviado directamente por Satanás, seríamos débiles. Estando solos. Si Satanás viniera contra ti, o uno de los demonios de Satanás decide perseguirte a ti, o a mí en este caso, si nos echamos una mirada, enfrentémoslo. ¿Qué oportunidad tenemos? No muchas, pero seremos fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Eso es lo que Pablo entendió, que manejar el hostigamiento y la persecución y la oposición, no puedo hacer eso con mi propia fuerza física, pero tengo acceso al poder de Dios y eso me da fuerza para sobrellevarlo. Le tomó un tiempo a Pablo, creo, darse cuenta de que no hay escape en esta vida, de la persecución. Me gustaría que lo hubiera. Mi preferencia es evadir toda persecución y vivir una vida bonita y cómoda. Puede que te sientas de la misma manera, pero desafortunadamente no funciona de esa forma. Persecución, oposición, es un gaje del oficio. Es parte del paquete. Y creo que Pablo por un tiempo no entendió eso. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3.
No sabemos en qué momento de la vida de Pablo sucedieron estas cosas, cuando este mensajero de Satanás estaba acosándolo. Los problemas que Pablo tuvo pueden haber sido 5, 10 años, 15 años antes, pero Pablo se dio cuenta que, ¿sabes qué? No puedes huir de la persecución, no puedes huir de la oposición. Es parte del paquete de ser llamado, especialmente para mí como un apóstol, pero tengo acceso a todo el poder en el universo. Y ningún espíritu, ningún mensajero de Satanás es suficientemente grande o fuerte como para superarme a mí y a Jesucristo, mi capitán y jefe. Así que 2 Timoteo, versículos 10 al 12. Y está escribiéndole a Timoteo, un hombre joven, dándole algunos consejos útiles y aliento. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, paciencia. Pablo sabía lo que es la paciencia. Amor, longanimidad. Sí, sigue así. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra. Claro que Timoteo sabía específicamente sobre eso. Persecuciones que he sufrido. Y sí las sufrió, hubo muchas de ellas, de día a día, de mes a mes, de año en año. Y de todas me ha librado el Señor. Ni una de ellas me hundió. Bueno, tal vez sí, temporalmente, como por la noche, por un par de días, como ser humano. Pero ¿cómo los llaman? Weebles que se menean, como un resorte que quizás lo empujas abajo por un par de días con un terrible hostigamiento en alguna mazmorra, en algún lado, sin nada que comer por 2 días, pero boing, en un santiamén está arriba de nuevo. Los weebles menean, pero no caen. Así es Pablo. De entre todos el Señor me liberó. Y aún está libre aquí y continúa así hasta su muerte. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que Pablo recuenta sus experiencias. Fue liberado por Dios de todos sus problemas, todos sus padecimientos, todas sus dificultades. Tú y yo podemos entender eso también. Podemos tener tribulaciones, tener problemas y dificultades, en nuestro caso usualmente creados por nosotros mismos. Plantamos una semilla y no me gusta esa cosecha. Digo, nosotros plantamos la semilla, así que quizá oramos por el fracaso, pero en el caso de Pablo la mayoría es externo. Él tiene este ángel de Satanás, este mensajero de Satanás, siguiéndolo a todos lados y creando todo tipo de problemas. Pero no importaba lo que pasara, Pablo fue liberado. Volvió a levantarse. Si leemos 2 Corintios 11, como hicimos antes, la biografía de Pablo, podemos ver con lo que se estaba enfrentando. Así que si dejamos que la Biblia interprete la Biblia, 2 Corintios 12, del 7 al 10, es como yo pensaba, directo. No dice nunca, no insinúa que Pablo sufriera de una terrible, dolorosa enfermedad crónica. No lo dice, ¿no? No dice, pidió a Dios 3 veces para ser sanado. Y Dios no dice, no, te he enfermado, Pablo, por mi gloria. ¿De dónde salió eso? No es ni remotamente dicho. Enfermedad ni siquiera se insinúa remotamente. Y aún así, muchas iglesias, generalmente, desafortunadamente, muchas iglesias de Dios, lamentablemente, enseñan que este pasaje es sobre Pablo enfermo y que Dios no iba a sanar a Pablo. E implicado está, así que tú no te emociones porque tú no eres apóstol Pablo. Y también se implica algo tipo, claro, puedes recurrir a Dios por sanación, pero como dice la Escritura, nunca se sabe lo que los dioses harán. Esa es la impresión que deja. La respuesta es, deberías saber lo que los dioses harán, porque nos ha dicho. Leímos antes Santiago 5, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, oración de fe, sanado. O en Marcos 16, vayan a todos lados y prediquen y pongan manos en los enfermos y se recuperarán. Tengo una anotación aquí. La encontré hoy en la mañana viendo el sitio web de una iglesia de Dios.
Esta es una de las más respetadas y grandes de las iglesias de Dios. No lo nombraré, no los quiero avergonzar, pero esto lo tomé hoy, sí, de una de las más grandes iglesias de Dios, hablando sobre 2 de Corintios 12, 7, y si acaso Dios va a sanarte o no. Y el escritor dice, Dios usó a Pablo para sanar a otros. Sin embargo, cuando Pablo en 3 ocasiones pidió a Dios ser sanado, paréntesis 2 Corintios 12, 8, 9, cierre paréntesis, Dios reveló que no era su voluntad sanar a Pablo, que Pablo podía lograrlo sin ser sanado. Las dolencias de Pablo fueron voluntad de Dios. Yo no encontré nada de eso en ningún lado en mi Biblia. Así que, ya sabes, no se dejen engañar por aquellos que tergiversan las escrituras como 2 Corintios 12, porque creo que en muchos casos ellos no tienen fe. Así que en verdad no entienden ni creen lo que la Biblia dice. Así que tienden a tergiversar las escrituras y sacarlas de contexto y así. Y lo desafortunado es que muchos terminan por decir, bueno, por ejemplo, no mencioné esto, pero un buen número de las iglesias de Dios, sus páginas, sí dicen, si quieres ir a ver. De hecho, dicen, pueden orarle a Dios para ser sanado. Podemos orar solo 3 veces. Y entonces citan 2 Corintios 12, 8, 9. Porque esa es una clara instrucción. Dice claramente, gritando en tu cara, pueden orar a Dios por sanación 3 veces máximo. Eso no está ni remotamente allí, ¿o sí? Y se encuentran un buen número de iglesias de Dios en sus páginas. Puedes orar 3 veces. Ora una vez, sigo enfermo. Ora una segunda vez, sigo enfermo. Ora una tercera vez, aún enfermo. Ya está. Eso es todo. No más oraciones a Dios, no más ungimientos. Te las acabaste. Las escrituras dicen claramente solo 3 veces. No tiene nada que ver con sanación, en lo absoluto. Y por supuesto que la gente escucha esto y dice, oh, bueno, la iglesia dice 3 veces para sanación y ha sido ungido 3 veces ya. Sigo tan enfermo como un perrito envenenado. Más vale me rinda ahora. Debe ser la voluntad de Dios. Como con el apóstol Pablo, debo estar enfermo en su gloria. Usualmente Dios no se glorifica mucho por nuestra enfermedad, ¿sí? Así que el problema, digo yo, es que las personas empiezan a decir, bueno, Dios solo sana cuando se le da la gana, y usualmente dice, no, casi siempre nos enferma por su gloria y bla, 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 bla. Y entonces terminas en este tipo de lugar donde cuando llega la Pascua y el pan y el vino, de pronto descubres que el pan ha perdido su conexión con Jesús, el cuerpo partido para nuestra sanación, incluso aunque esa ha sido la tradición por décadas y décadas y décadas en las iglesias de Dios, pero ahora se reemplaza por esta idea que el pan representa la iglesia, la solitaria, esparcida iglesia. Bueno, eso es terriblemente insultante para el ser que fue colgado con dolor y agonía en una cruz, sangrando hasta morir. Pero ahí es donde terminas con estas ideas. Y mi conclusión sería, teniendo que ver con 2 Corintios 12, no sean engañados sobre lo que significa exacto lo que dice. Un mensajero de Satanás fue enviado para hostigar al apóstol Pablo, donde fuere, y nos cuenta cómo era eso. Y sí le pidió a Dios que apartara al mensajero espiritual. Y Jesucristo dijo, en realidad no necesitas eso, Pablo. Ese no es el punto. Tienes acceso al poder de Jesucristo y la gracia de Dios, más que suficiente para levantarte, derrotar y ser victorioso. Y eso es lo que las escrituras enseñan directamente. Ok, con eso concluyo el estudio bíblico de hoy.